aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios.
desde el principio. Tuya es la eternidad. Llamaste al mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy con manos alzadas, vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo
Muy buenas tardes para todos. Estamos otra vez en este tiempo que separamos semanalmente para encontrarnos juntos ante la presencia del Señor y poder compartir este tiempo lindo de alabanza. Bueno, es escuchar y afirmar con todo el corazón que Cristo es nuestra esperanza. Y queremos agradecer también a los hermanos que de alguna forma u otra siempre están colaborando, los que trabajan en la feria. Hay un grupo de hermanas que están haciendo un trabajo de seleccionar y a veces también trabajando, exponiendo lo que hay y bendiciendo a las personas que pasan con lo que hay en ese lugar. Así que gracias por el trabajo. Queremos seguir orando. Por favor, queremos seguir orando por todos nuestros hermanos que están pasando por esta situación tan complicada del COVID. Los que tenemos acá cerca es Patricia. Bueno, ya no está con COVID, pero tiene una enfermedad de arrastre y últimamente no la está pasando bien, así que oremos muy fuerte por ella con todo el corazón y dedicación. Algunos están ayunando también por esto. Oremos por Blanca, oremos por Gaspi, que últimamente le han hecho ya la traqueotomía y creemos que Dios tiene poder para levantar a las personas, no importa la situación o el diagnóstico médico que tengan. Hay algunos pastores también amados, conocidos, que están sufriendo toda esta situación tan complicada por la que vive el mundo. Rodrigo Báez, él tiene un problema de diabetes severo, así que oremos por Rodrigo. Él estuvo acá, algunos seguro se acuerdan, fue de mucha bendición cuando estuvo. Omar Gaitán, Vicente Bogado, Heriberto Bueno, todos hermanos que están en terapia, y les rogamos por favor que sigan orando por ellos. Muy bien, dicho esto, algunas cosas, repaso así brevemente lo último que hablamos la semana pasada con respecto al Espíritu Santo. Habíamos dicho que el Espíritu Santo no es una influencia, no es un viento que anda por ahí, si bien es parte de los símbolos que se lo representa la palabra de Dios como un viento, como un fuego y todas estas cosas, es mucho más que eso. Decíamos que tiene personalidad, que tiene sensibilidad, que tiene voluntad, que tiene inteligencia, que tiene conciencia moral. O sea, todo lo que hace a una persona, eso es el Espíritu Santo. También que el Espíritu todo lo escudriña, que nos habla, que intercede por nosotros. Todas estas cosas dijimos la semana pasada. Nos guía, testifica, obra milagros, llama y otorga ministerio. Entre tantas cosas, hoy vamos a avanzar un poquito más. Habíamos hablado todo esto la semana pasada, y no solamente esto, sino la Biblia dice en Efesios 4:30, podemos leer el 29 al 32, dice en la versión del lenguaje actual, dice: no digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas, que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. Me salteo a propósito el 30, dice: dejen de estar tristes y enojados, no griten ni insulten a los demás, dejen de hacer el mal, por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. El texto que me salté es el 30, que dice: no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlo cuando llegue el día en que para siempre sean liberados del pecado. O sea, ¿qué cosas le ponen triste al Espíritu Santo? Todas esas que mencionamos al principio. Todas esas cosas que hacen mal al Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. O sea, esto es lo que no tenemos que hacer. Otra cosa de lo que podemos hacer con el Espíritu Santo si no tenemos cuidado es apagarlo.
Primera de Tesalonicenses. Yo se los digo y se los leo, después ustedes compruébenlo. Sería un buen ejercicio para hacer. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, los versículos 14 al 19 dice: también les recomendamos, hermanos, que reprendan a los que no quieren hacer nada, animen a los que son tímidos, apoyen a los que todavía dudan del Señor Jesús y tengan paciencia con todos. No permitan que nadie devuelva un mal con otro mal. Al contrario, deben esforzarse por hacer el bien entre ustedes mismos y con los demás. Y estén siempre contentos, oren en todo tiempo, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son, y no apaguen de ustedes el Espíritu Santo. Otros dicen: no alejen al Espíritu Santo. Todas estas cosas que estoy mencionando son lo que ofenden al Espíritu Santo y por nada lo queremos hacer. En otra parte hay un simbolismo con respecto al Espíritu Santo, que si bien hay nombres también en diferentes lugares de la Biblia, que vamos a mencionarlo también un poco más adelante, el símbolo es una representación de algo material con respecto a algo espiritual que de alguna forma lo tenemos que representar, como para entender su significado. Por ejemplo, el Salmo 23:2, hablando que el Espíritu Santo es como el agua, dice así la Biblia. El Salmo 23:2 dice: me haces descansar en verdes pastos y para calmar mi sed me llevas a aguas tranquilas. Eso es parte. También se lo representa como un fuego. Dice en 1 Corintios 13:15: pero cuando llegue el fin del mundo, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. Si lo que uno enseñó pasa la prueba del fuego, recibirá un premio. En cambio, si no pasa esa prueba, se perderá todo, aunque él se salvará como si escapara del fuego. El fuego, saben que purifica, hace un montón de cosas el fuego, incluso los materiales los separan, los purifican, los materiales preciosos, los minerales se separan con fuego también. El Espíritu Santo también se representa como lo dice en el Salmo 78, 14 al 16, como un fuego o como una nube. Eso es lo que experimentaron cuando estuvieron en el Éxodo, las personas que salieron de Egipto y atravesaron el desierto. Dice la Biblia que de día los guiaba una nube y de noche los alumbraba con un fuego. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, en una permanente compañía con el ser humano. Digo esto para que tenemos que aprender que el Espíritu Santo parece como que no le daríamos toda la importancia que tiene, y es el que está con nosotros desde el momento en que Jesús ascendió, reitero lo que dije la semana pasada, hasta el momento que Cristo regrese, va a estar con nosotros todos los días hasta ese momento que mencionábamos. En algunas partes la Biblia representa al Espíritu Santo como un viento. Todos se acuerdan de lo que sucedió en Hechos, cuando dice que estaban 120, de pronto eran 500 los que Jesús le habló y que vayan a un lugar que iban a ser revestidos del Espíritu Santo. No sé qué pasó en el trayecto, pero 120 quedaron. Los 380 evidentemente estuvieron esos días esperando, o se fueron o directamente no fueron, pero estos 120 experimentaron algo que fue impresionante en ese momento. De pronto el lugar donde estaban reunidos, dice la Biblia, dice que fue abrazado por un viento recio que llenó toda la casa. Y en otras partes también la Biblia lo representa de esta forma. Ahora quiero mencionar, para
para que no nos vayamos solamente en estos actos, sino cómo actuó el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Desde el principio, en Lucas 1:31, el ángel Gabriel se le aparece a la Virgen María, esta chica que se había apartado y era una mujer fiel a Dios. Le dice: vas a quedar embarazada y tendrás un hijo, a quien le pondrás por nombre Jesús. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Dios Altísimo. Dios lo hará rey, como hizo con su antepasado David. En el versículo 34 de este primer capítulo de Lucas dice: y María le preguntó al ángel: ¿cómo pasará esto si aún no me he casado? El ángel le respondió: el Espíritu Santo se acercará a ti. El Dios Altísimo te cubrirá con su poder. Por eso el niño vivirá completamente dedicado a Dios y será llamado Hijo de Dios. Desde el principio, la relación con el Espíritu Santo. Cuando Jesús vino a la tierra, se despojó, dice eso la Biblia en Tesalonicenses, que aún siendo igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Ahora, ¿de qué se despojó el Señor cuando vino a la tierra? Se despojó, entre tantas otras cosas, de su omnipresencia, de su omnisciencia. Con respecto a eso, en el momento en que Jesús se encarnó, se hizo hombre, dejó de tener esa cualidad que tenía antes de venir a la tierra. Antes Jesús estaba en todas partes. Jesús, como el Espíritu Santo, como Dios, tenía esa habilidad de estar. El Espíritu Santo está acá ahora, en este momento, en mi casa, pero también está en tu casa, y está cuando salimos y cuando regresamos y cuando hacemos la obra de Dios o cuando hacemos cualquier otra cosa sencilla de nuestro diario vivir. El Espíritu está siempre. Así que desde el primer momento el Espíritu de Dios vino sobre esta Virgen, hizo sombra sobre ella. A partir de ahí empezó su embarazo y todo lo que conocemos de más. Después, cuando vino a la tierra, desde el principio, algunas cosas, muy pocas cosas sabemos de la niñez de Jesús, pero por ejemplo, en un momento determinado, todos los años, José y María iban a Jerusalén, porque era la costumbre, y cuando regresaron, dice que ya estaban de un día de camino, y de pronto se dieron cuenta que no estaba Jesús con ellos, pensó que estaban con algún pariente, lo buscaron, regresaron todo el camino preguntando a todo el mundo, y después de mucho buscar lo encontraron en el templo, hablando, dialogando con los doctores de la ley. En ese momento todos se asombraban de que ese niño, esa gran capacidad que tenía, no solamente para responder, sino para preguntarles a ellos, y quedaban todos asombrados. Cuando María lo ve, lo retó y le dice: ¿qué estás haciendo acá? ¿Por qué te quedaste? Él le dijo: en la casa de mi padre me conviene estar. Evidentemente no tenía total discernimiento, como lo sabemos que tuvo después. A partir de ese momento, relata la Biblia que Jesús obedeció en todo a sus padres. Seguía siendo Dios 100%, pero 100% ser humano. Todavía tenía mucho por entender, porque textos más adelante dice que el niño crecía en sabiduría e inteligencia. O sea, si crecía, evidentemente es porque no tenía toda la sabiduría, que la tenía siendo Dios, pero acá tuvo que aprender, y en ese aprendizaje estuvo el Espíritu Santo. Después, y es muy notorio si ustedes ven, por eso es tan importante la relación con el Espíritu Santo. Jesús no hizo ningún milagro, no sanó a nadie, no multiplicó panes, no resucitó muertos, hasta que
después del bautismo, que fue al Jordán y fue bautizado por Juan el Bautista, y dice que en ese momento los cielos se abrieron y bajó del cielo con el Espíritu Santo en forma de paloma, posó sobre él, y a partir de ahí fue ungido con el Espíritu Santo. A partir de ese momento es que lo vemos el obrar de Jesús en todas las cosas asombrosas que sabemos de él. No antes habrá sido seguramente una preparación personal, pero a partir de ese momento empezó la obra y la fama del Señor se extendía por todos los lugares. Eso es lo que vemos del Señor Jesús. Ahora, nosotros no podemos solamente con enterarnos de algunas cosas que hizo Jesús y haber leído el texto que dice que nosotros podemos hacer cosas mayores de las que Él hizo sin estar revestidos del poder de lo alto. Decía los otros días y reitero hoy, es imposible tener una vida cristiana y aceptar y acatar y hacer nuestros y hacer propios los mandamientos del Señor sin el Espíritu Santo. Es una locura. La gente que lo escuchaba al Señor hablar se quedaba asombrado por sus enseñanzas y yo, por otro lado, perplejos, porque decían, ¿cómo aplicar esto? ¿Cómo puedo amar a mi enemigo, al que me hace mal? No se puede, humanamente esto es imposible, a no ser que el Espíritu Santo te capacite para esto. Y para eso vino el Espíritu Santo. Cuando Jesús ascendió, dice, no los dejo huérfanos, voy a enviar al Espíritu Santo para que sea su guía, el que esté con ustedes, no solamente para que los consuele de la situación que ellos estaban viviendo en ese momento y de la situación que estamos viviendo nosotros como país. Todos tenemos, o creo que en su gran mayoría, han tenido alguna pérdida muy cercana o están pasando por el proceso de la enfermedad o un ser querido, como lo que mencioné recién, están pasando por esta dura prueba de esta pandemia que azota al mundo entero. Entonces no es solamente para consolarnos de este dolor, sino para guiarnos, es para protegernos, es para abrir nuestros ojos, es el Espíritu Santo el que alumbra. Dice en Salmo que lumbrera es a nuestro camino. Eso es el Espíritu Santo. Andaríamos a ciegas si no fuera que el Espíritu Santo alumbra nuestra vida en forma diaria. Cuando Jesús volvió, después de la tentación, después se acuerdan, ¿no?, que después de haber sido bautizado fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, y por el Espíritu de Dios y con la espada del Espíritu derrotó al enemigo en todos los ofrecimientos que el diablo le hizo. Después dice que volvió a Galilea y cuando fue al lugar del templo le dieron un rollo, que era el rollo que los libros del Antiguo Testamento estaban escritos en rollos, y que le dieron el libro de Isaías. Y él lo desenvolvió y leyó esto. Isaías, acompáñenme, Isaías capítulo 61, los versículos del 1 al 3, dice así: El fiel servidor de Dios dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Dios me ungió y me envió para dar buenas noticias a los pobres. O sea, para dar la buena noticia necesitó ser ungido por el Espíritu Santo, para consolar a los afligidos, para anunciar a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad, y no solamente de los barrotes de hierro de los que están en las cárceles, para ellos también es, por supuesto, sino para los que están presos de vicios, de situaciones, de malas costumbres que no pueden desarraigarla. Para eso vino el Hijo de Dios también. El versículo 2 dice: Dios también me envió para anunciar. Este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Y Dios también me envió para consolar a los tristes. ¿Estás triste? Bueno, para eso vino el Hijo de Dios.
vas a recibir el consuelo de Dios, créelo, para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en un canto de alabanza. Entonces los llamarán robles victoriosos, plantados por Dios para manifestar su poder. Jesús dijo, esto fue escrito acerca de mí. Y eso, lo que pasó con Jesús, es lo que tiene que pasar con nosotros. Por eso hay muchas veces que cuesta tanto que algunas personas entiendan el plan de Dios para ellos, porque para entender el plan necesita que nuestra mente se ilumine con el Espíritu. Cuando una persona está en esa búsqueda, cuando alguien le habla, le aconseja o le hace ver un mal por el que está atravesando o lo que está haciendo mal, las personas que son sensibles al Espíritu Santo reaccionan y se dan cuenta. Viene a mi mente en este momento cuando el rey David cometió un pecado aberrante. Hasta ese momento, a pesar de que tenía el Espíritu, como que no estaba completamente consciente de las cosas que había hecho, hasta que vino alguien y le dijo, vos hiciste tal cosa. Ahí reaccionó porque el Espíritu de Dios estaba en él. Recuerden que a pesar de que hizo lo que hizo, la Biblia dice de David que era un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando el Espíritu le trajo convicción, que es una de las tareas del Espíritu Santo, nos da convicción de pecado, de justicia y de juicio de Dios, el cuerpo reacciona y nos damos cuenta y nos provoca a nosotros una tristeza que nos lleva a cambiar nuestra actitud. Por eso, y terminando ya esta palabra de hoy, no podemos vivir sin esta relación íntima y personal con el Espíritu Santo. Los animo, hermanos, otra vez, como la semana pasada, a que la palabra que se dice no es simplemente para llenar un espacio de tiempo en la reunión. Primero son un tiempo de oración, las alabanzas, las peticiones, como algún orden de culto de algunos hermanos también, sino porque toda la palabra de Dios es útil y viene justa para el tiempo en el que estamos viviendo. Necesitamos buscar más a Dios y lo podemos hacer solamente a través de una relación con el Espíritu Santo. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, nos inclinamos ante vos, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces ignoramos la importancia que tiene el Espíritu Santo en la vida del cristiano. El que nos llama la atención, el que crea esa sed para que podamos ir a Cristo y beber del agua viva que vos ofrecés, Señor. Esta agua que vos dijiste que el que toma de esta agua no volverá a tener sed. Sed de las cosas que hoy quizás nos apasionan, sed de cosas que están mal en nosotros y todavía no podemos vencerla. Señor, queremos ir y beber de vos para que eso, Señor, que vos nos querés dar, esa agua viva, esté en nosotros no solamente como un agua estancada, sino un río que se mueve, que salte, que salpique a otro y que bendiga y que traiga convicción también a muchos más. Necesitamos del Espíritu Santo para las cosas importantes y para las cosas sencillas de la vida. Gracias, Señor, por revelarnos esta verdad. Gracias porque tu presencia lo hizo. Te bendecimos y te agradecemos. Amén. Que tengan una semana bendecida.